Un cordial saludo, muchas bendiciones en este día. Bueno, hoy como todos los días, dando gracias a Dios por este nuevo día que nos da, les invito vamos a cantar un salmo. Y lo hemos cantado muchas veces y ojalá que nos llegue al corazón. Salmos 19, Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y oro afinado y dulce que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bien, interesante la letra y la música que le colocaron a este salmo, ¿verdad? Y por tu misericordia, Señor, gracias por este día que dio su vida por causa de nuestro pecado. Pero hoy, gracias a esa gran obra, somos salvos, quienes hayamos hecho decisión de fe, guardamos la esperanza, oh Dios, de reunirnos contigo en los cielos. Entre tanto, pues cada día aprendemos tu palabra, buscamos la manera, Señor, de cumplir tu palabra lo mejor que podamos humanamente. Ahora dejamos en tus manos este momento para que nos guíes y nos protejas. Danos sabiduría en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí veo un pequeño problema de la comunicación, se está interrumpiendo muy seguido. Pero bueno, la tecnología, espero que logre terminar el mensaje del día de hoy, a pesar de... Yo les invito para abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Dos, 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y se sentó Salomón, ya pasando al versículo 12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Qué interesante este consejo de este padre David a su hijo Salomón, con toda la experiencia que tuvo David. Recordemos que David estuvo en el desierto, fue perseguido, hubo muchos problemas internos en su familia, cometió adulterio, bueno, era músico, tocaba el arpa, muchas cosas buenas y algunas otras no,
de parte de David, ¿verdad? Pero después de tantos años, ya con la edad, pues la experiencia, ya aprendió muchas cosas, se dio cuenta, y Dios también le ayudaba, le iluminaba para que le fuera bien en su vida por esta tierra como rey, a partir del momento que, ¿verdad?, fue ungido como rey. Comenzó porque al ser ungido rey, tuvo un gran enemigo allí, Saúl, que se sintió desplazado, y eso le dolió. No entendió que era de parte de Dios una disciplina, porque él no hizo las cosas como eran. Y Saúl se dedicó a buscar a David para quitarle la vida. Entonces fue una vida de David de muchos matices, muchas cosas. Pero llega el momento en que dice: David había de morir. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir. Entonces, hasta este punto, él sintió que sus días se acababan. No creo, porque no dice que el Señor le dijo: vas a vivir 1 año más, 2 años más, no se lo dijo. Pero ya en su experiencia de vida sintió que su tiempo había pasado. De alguna manera el Señor, a través del Espíritu Santo, le estaba, ¿verdad?, redarguyendo los días de David en que había de morir. Y él sabía que ese trono, ese reino que él tenía, era para su hijo. Alguien tenía que sucederlo. En aquella época siempre era un hijo varón, pero ya dentro de su conocimiento, quien estaría allí era Salomón. Y dice que ahí, y ordenó a Salomón su hijo diciendo. Entonces lo llamó. Yo me imagino, como padre, le habló mansamente, ¿verdad? Lo aconsejó humildemente, pero dentro de eso tenía palabras duras. En algún momento tuvo que subir la voz y exigirle o darle ese lineamiento para que tuviera. Dice en el versículo 2, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Ahí está la conciencia que tenemos todos. Eso es para todos nosotros. Esas palabras le llegan a cada uno de nosotros. El camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de nosotros en la tierra? Dejar esta tierra, morir. Este cuerpo físico va, como dijo en el principio, el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, y entonces también vamos a regresar a hacer otra vez ese material. Pero lo interesante es que ya comienza a darle consejos de amor, de valor, de responsabilidad, pero más que todo de respeto y de creencia por el Señor, que es lo más importante, porque a la final podemos tener responsabilidad sobre las cosas materiales, cuidados, ¿verdad? Cuidados de la casa, cuidados de los vehículos. En aquella época, pues, tantas cosas que para ellos era precioso, pero más importante, los cuidados que hay que tener con el alma para con nuestro Dios. Y le dice: esfuérzate y sé hombre. Entonces, analizando la expresión, podría uno pensar, bueno, ¿qué camino traía, verdad? No es verdaderamente un hombre. Hoy en día vemos tantas cosas, hoy tantos grupos que detestan su sexo y quieren ser del otro sexo. Son ideologías baratas, ¿verdad? Muchas veces por ganar adeptos, por ganar dinero, por rebeldía, cualquier cosa se inventan. Hoy en día son terians. qué ridículo, ¿ah? Disfrazarse de perro para decir que soy perro, pero cuando le aplican, ¿verdad?, como un perro, realmente un animal, la costumbre, entonces ya la cosa cambia, ¿verdad? Muchos entonces son personas que están enfermos de la cabeza, tienen problemas psicológicos. Hay que orar por ellos y decir: pobrecitos, pues están enfermos. Aún así hay otros que están por encima de ellos, que le alcahuetean, y entonces hay leyes que dicen: sí,
hay que protegerlo porque él se cree, ese es un pensamiento. Pero ¿qué de Dios en sus vidas, en sus corazones? Dios creó varón y hembra, los creó. Y nos hemos dado cuenta a través de los años que somos varón y hembra. No hay más. No hay más. ¿Y quién queda embarazado? La hembra. La mujer es la que tiene los hijos. No más. Y se necesitan para procrear un varón y una hembra. Y ya. No dos varones, no dos mujeres. Y lo más ridículo y loco de estos pobrecitos es que uno se convierte a hombre, una se convierte a hombre y él se convierte a mujer, y después resulta que el hombre, el que se convirtió, la mujer que se convirtió a hombre, pues queda embarazada para decir no, que el hombre está embarazado. Entonces, muy loca la gente, qué locura, tremendo, pobrecitos. Entonces uno podría pensar en esta expresión que le dice David a Salomón: esfuérzate y sé hombre, ¿verdad? Pero realmente no es así. Hemos visto o leemos en la vida de David que fue muy guerrero, digamos sufrido, pero no en gran manera, porque estuvo huyendo por mucho tiempo, problemas, situaciones como todos nosotros. Estuvo en el desierto, supo lo que era tener hambre, supo lo que era tener sed. Todas las dificultades que imaginemos las tuvo David. Y entonces Salomón no tuvo estas dificultades. Salomón no estuvo en una guerra. Salomón se crió en el palacio del rey. ¿Y qué tenía el rey? Un harem. Eso fue lo que le mostró de ejemplo David a su hijo. Tenía muchas mujeres. Entonces el ambiente en el que nació y se creó y se crió, no sé, ahí Salomón, fue un ambiente muy como cuando dicen que nació en cuna de oro. No tenía problemas, Salomón no tuvo problemas, dificultades, situaciones, no las tuvo. Entonces David le está diciendo: tienes que ver la vida porque hay que ponerle mucho el pecho. Va a haber situaciones. Y yo me imagino que acá este término, esfuérzate y sé hombre, dentro de su conversación pudo haberle dicho todo esto. La vida no es color de rosa. Va a haber enemigos, yo tengo muchos enemigos, van a venir. Ahora que yo muera van a venir contra ti. Y así una cantidad de cosas. No fue solamente las dos palabras que vemos aquí, pero que estas dos palabras nos pueden decir mucho. Que va a ser también para nosotros, como padres, para nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles lo que es la vida no es fácil. Y más si están sin Dios, si no creen en Dios, si están alejados de Dios, las cosas no les van a salir. Pero así pretenden que todo les salga bien, ¿verdad? Y muchas personas. Ahora, hay muchos que están bien, tienen dinero, tienen todas las comodidades, se creen, ¿verdad? Pero ¿qué de su corazón? ¿Qué de su corazón? Entonces les pasa como aquel personaje que llegó donde el Señor y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando el Señor le dijo todo, dijo: Señor, todo lo he hecho, soy salvo, soy santo, soy lo mejor. Y el Señor le dijo: una cosa te falta. Sé que eres hombre rico, que tienes muchas propiedades, vende y repártelo, ayuda, dalo a los pobres. ¿Y qué pasó? Se entristeció. Así hay mucha gente, porque lo tienen todo, creen que ya están bien en esta tierra, perfecto, pero una cosa les falta, y después de esta muerte, lo dice en su palabra, vamos a una vida eterna o una eterna condenación. Entonces aquí este padre a este hijo lo alecciona y le dice: las cosas no son así de fáciles, saca carácter, procura hacerlo mejor. Vas a ser el rey, vas a ser mi reemplazo, vas a manejar mucha gente, vas a tener muchos problemas, dificultades y los enemigos. Imaginémonos cualquier cantidad de cosas. Por ahí nosotros que hemos visto en películas, ¿verdad?, de la antigüedad, cómo los mismos hermanos se enfrentaban peleándose el reino, peleándose gobernar una región, ser el máximo líder. Lo hemos visto. Entonces aquí la lección fue buena, y en dos palabras David alecciona a Salomón para ilustrarnos a nosotros: esfuérzate.
y sé hombre, sé valiente, de carácter. Pero dentro de eso va el consejo más importante. Versículo 3, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, este fue el mejor consejo que le dio, y es el mejor consejo que uno le puede dar a los hijos, ya a todas las personas que lo rodean a uno. Guarda los mandamientos de Jehová. Sigue en el camino del Señor, andando bien en el camino del Señor, pase lo que pase, porque cosas nos van a pasar, nos están pasando y seguirán pasando. Eso David lo tuvo, cosa que Salomón no. Y hoy en día pasa lo mismo. Todos nosotros a esta edad ya hay mucho ya hemos pasado una vida, conocemos las dificultades, las situaciones que hemos pasado. Pero desafortunadamente hoy en día los padres crían a sus hijos de una manera muy superflua, ¿verdad? Que hoy en día si son niños de cuna de oro, hoy los niños, bueno, no se pueden disciplinar, hoy los niños hay que darles lo que quieren, hoy los niños hacen lo que quieren, y qué cantidad de cosas. Entonces David le da una clase magistral a su hijo Salomón para lo que viene, y le dice: y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, vea, cumple, sé fiel al Señor. ¿Por qué? Porque va a prosperar, y todo lo que prospere, en lo que emprenda, le va a ir bien. Lógicamente nosotros no debemos ser interesados: no, Señor, yo voy a hacer todo, me voy a sacrificar este mes, este semestre por ti, voy a la iglesia, voy a estudiar para que tú me ayudes. Entonces es un compromiso, pero de intercambio, de querer que el Señor nos dé, y tampoco al Señor no podemos exigirle así. Él conoce nuestros corazones y Él sabe realmente. Simplemente es como, tenemos que hacer como decían por ahí, como el caballo cochero, ¿verdad? Que le ponen algo así para que solo vea hacia adelante. Nada lo asuste, nada lo distraiga a los lados. Enfocados, sin querer pedir a cambio, porque ese es el punto. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades. Y llegará el momento en que le pedimos: bueno, Señor, ya está bueno, estoy cansado, ya tengo callos, no tengo zapatos. De alguna manera el Señor va a proveer los zapatos. ¿Pero por qué? Porque hay un merecimiento. Realmente estás haciendo las cosas como son. Entonces no seamos interesados, sino que trabajemos como dice el Señor aquí, y vamos a prosperar en lo que cosa. Ahora, principalmente en la parte espiritual, porque el Señor, si nos damos cuenta, nos lo ha dado todo. Gracias a Dios. No debemos quejarnos. Tenemos nuestro alimento diario, nuestra vivienda, muchas cosas, lo básico y aún más. Bueno, entonces ese consejo que le dio David a Salomón es para nosotros también. A pesar de las situaciones, de las dificultades, a pesar de esos desiertos que pasamos, porque tenemos que pasar por un desierto. Recordemos que Juan el Bautista estuvo en el desierto, Jesús también estuvo en el desierto, David estuvo también huyendo en el desierto. Entonces, el desierto físico es difícil, se pierde la gente, la arena no, muchas veces la brisa, el poco de arena volando no deja ver bien. Bueno, hay cantidad de cosas, no hay agua. Y le dice en el versículo 4, Primera de Reyes 2:4, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Hay una promesa, y aún así le dijo: vea, el Señor me dijo y lo va a cumplir. Entonces tú tienes que poner tu parte, y es para nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte, porque las promesas del Señor se cumplen. ¿Y qué le dijo? Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma,
Jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Entonces, cuando seguimos al Señor, cuando guardamos al Señor, dice que tenemos que estar delante de Él, dice que con verdad. Y esta sí es una de las cosas difíciles para nosotros. Para nosotros. Preferimos decir una mentira a cambio de decir una verdad, pase lo que pase. Hay un dicho por ahí que dicen, no, por la verdad murió Cristo. Dios le mostró a Pilatos cuál era la verdad, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que pasar por desiertos. Tengo acá una lectura en el libro de Lucas 7:24. Lucas capítulo 7, versículo 24. Bueno, esto es acá cuando Juan el Bautista mandó a dos personajes y les dijo, vayan y averigüen a ver quién es, si ese es el Señor. Hablando de Jesús, dijo, si es el que ha de venir. Entonces, los mensajeros fueron y preguntaron. Y le preguntaron al Señor, 7:20, Lucas 7:20, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estaba Juan en el desierto y mandó a averiguar esas dos preguntas al Señor. ¿Eres tú o esperamos a otro? Entonces, el Señor hizo milagros. Leyendo toda la historia, el Señor hizo muchas cosas para que ellos vieran. Él no se puso a decir, no, yo hago yo esto. No, Él no se puso a hablar. Él actuó. Y es lo que el Señor a través de este mensaje nos quiere decir, que debemos actuar, comprobar, hacer las cosas. En el versículo 24, Lucas 7:24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Los que visten bien elegante y no pisan, sino que levitan, están en el palacio. Y esto era lo que le estaba pasando a Salomón. Y su padre lo sabía y se lo dijo, tenga cuidado. Cuando le dice, sé hombre, le dice, tienes que cambiar, ser de carácter, porque no has estado en el desierto como he estado yo. Y el Señor Jesús lo repitió después, ¿verdad? No han estado en el desierto, no han sabido lo que es verdaderamente las dificultades. Entonces, leímos el versículo 12, Primera de Reyes 2:12 dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Claro que fue firme porque Salomón, como lo acabamos de leer, se crió en palacio del rey. No tuvo problemas, bien vestido, no estuvo en el desierto. Bueno, como lo leímos, el Señor dijo, los que están vestidos de lino y bien chévere, ¿no están allá en los palacios? Entonces, David, viendo eso, aconsejó a su hijo, por eso le dijo, esfuérzate, guarda, observa todo lo del Señor, sé valiente. Al final, se sentó en el trono. Entonces, Salomón, con todo lo que tenía, tuvo privilegios. Uno de los privilegios fue que el Señor ya no quiso que David le construyera el templo, y ese privilegio se lo dio a Salomón. Vemos que el Padre le dejó todo listo, él solamente tenía que dirigir la obra, tenía todo el dinero, tenía todo el poder, todo lo tuvo Salomón. También vemos cómo Salomón en su momento pidió sabiduría, ¿verdad? De pronto en ese momento, guiado por su padre, se sintió y dijo, bueno, la verdad que esto no es fácil. Y el Señor dijo, pídeme lo que quieras. Dijo, Señor, yo no puedo manejar este pueblo, dame sabiduría. Y el Señor se la dio. El Señor le dio sabiduría a Salomón. Entonces vemos como un padre que sufrió, que estuvo huyendo, que tuvo problemas, ya lo que vemos todo de David, aconsejó a su hijo de la mejor manera, y su hijo arrancó bien. Pero había una cosa, había un ejemplo allí, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Puede que le diga y le diga sí,
para que haga y haga y haga. Pero toda una vida en el palacio, Salomón vio otras cosas. Como lo dije hace un rato, Salomón vio como su padre tenía muchas mujeres, ¿verdad? No tenía una, ni dos, ni tres, tuvo más. Y ese pequeño desorden que tuvo también David allí. Hay una diferencia entonces allí, que Salomón, cuando sigue su vida, hay un cambio no en el que no tuviera mujeres, pero David, todas las mujeres que tuvo fueron de su pueblo. Y aquí Salomón tuvo un pequeño desvío y ahí tuvo también problemas. Comenzó bien, lo mejor, pero al final, como dicen por ahí, pero el cobre, ¿verdad? Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y eso fue peor, porque tenía mujeres, igual que su padre. Ese fue el ejemplo que vio. Inicialmente escuchó y siguió las cosas de Dios, pero había algo más muy atractivo, muy humano, de tener mujeres. En aquella época se utilizaba eso. David tuvo varias mujeres, Salomón también, pero aquí se pasó la raya, ya fue un poco más allá, a pesar de los consejos, a pesar de todo lo que tenía, que estuvo nació en cuna de oro. Dice, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, Edom, Sidón, Eteas. O sea, no se pasó la raya, yo diría se pasó la calle. Ese fue el ejemplo que le dio su padre también, infortunadamente. Entonces vemos que además de los consejos que se pueden dar de boca, el otro consejo es el mismo ejemplo que se da en el hogar. Y esto está para nosotros entonces. ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos diariamente? ¿Qué ven en nosotros? Porque eso es lo que ven y eso realmente es lo que aprenden. Y yo lo dije hace mucho tiempo, cuando yo era mucho, hace años, qué sé yo, 15, 20 años, en televisión mostraban, no, más de 20 años, mostraban un teléfono fijo que suena, ¿verdad? Suena el teléfono fijo en la casa y el señor está sentado, el dueño de la casa está sentado allá en una poltrona y el niño corre a contestar el teléfono porque es teléfono de cable. Y el padre le hace señal, si preguntan por mí, diga que no estoy. Cosa que el niño pues le obedeció a su padre, ¿verdad? Ese contesta el teléfono. ¿Qué ejemplo le está dando ese señor a ese hijo? Y eso salía en una propaganda en televisión. Lo que uno aprende de las redes hoy en día es lo mismo. Y ese padre estaba dándole mal ejemplo porque su hijo ya sabía que fácilmente se podía negar la mentira, ¿verdad? Hoy en día utilizamos mucho la mentira. Y lo peor es que una mentira lleva al problema se agrave y hay que decir otra mentira. Y entonces la cosa va como que mejorando pero empeorando y hay que decir otra mentira. Y entonces ya cuando vamos a ver se sale de las manos cualquier situación. Entonces tenemos que desde un principio cortar el mal de raíz. Y como dice la gente, por la verdad murió Cristo. Y Cristo realmente, pues, vemos cuando Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pilatos aún no sabía. El Señor le dio una buena lección a Pilato. Entonces aquí le dice David a su hijo en Primera de Reyes 2:4, con verdad, amar al Señor, andando en el Señor con verdad, dice, de todo corazón, de toda su alma. Esto es lo que tenemos que aplicar nosotros. Difícil, pues cada uno verá cómo ve las situaciones, ¿verdad? Tenemos dificultades de diferente manera. Entonces, Salomón tuvo todo bueno, fue buen rey, no tuvo guerras, ¿verdad? Salomón, como todo niño bonito, ¿verdad? No tuvo guerras, eso fue un gran privilegio. Tuvo sabiduría, también tuvo mujeres, pero ahí fue el error.
se pasó la raya y peor con mujeres extranjeras. Dice en Primera de Reyes 11:2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amón. Error craso ahí. Entonces, por más sabiduría que tengamos, por más dinero que tengamos, por más poder que tengamos, hay que tener mucho cuidado, porque somos humanos. Dice por ahí un hermano, no somos de palo, somos de carne y hueso débil, y Satanás nos puede zarandear si le damos la oportunidad. No, yo soy cristiano, a mí el enemigo, a mí Satanás nunca me va a atacar porque yo soy cristiano, lo decimos de boca, pero cuando llega una situación, cuando se nos presenta la ocasión, cuando hay algo apremiante, tenemos que ver la responsabilidad que tenemos, cómo vamos a actuar, y el Espíritu Santo nos redarguye y siempre nos va a decir, eso no está bien, eso está mal, pero aún así hacemos caso omiso, porque en ese momento Satanás nos presenta la situación de otra manera para que tomemos una decisión. ¿Y qué podemos pensar? No, sí, la verdad es que esto me favorece, esto lo necesito, esto. Siempre vamos a tener eso, pero como ya tenemos discernimiento de la palabra, podemos tomar el mejor camino. Como dice el Señor acá, como le dijo David a su hijo, con verdad, de corazón y alma. Y no que al final Salomón declinó, desafortunadamente su vida no terminó bien por toda una vida elegante, como dicen, y al final se dejó vencer. Dice, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿En qué quedó el consejo? Al final, después de viejo, porque de joven lo tuvo, hizo todo, lo cumplió, hizo el templo, hizo su propia casa, todo en oro, tuvo toda una vida perfecta. Al final, bueno, no puedo echarle la culpa a las mujeres porque realmente no puede ser así. Nosotros tomamos las decisiones cada uno. Y Salomón al final declinó de una manera que no fue la correcta. Entonces, ojalá que tengamos en cuenta que cumplimos con el Señor, le prometemos al Señor y al final pues Satanás está siempre allí. Satanás está ahí. Yo no veo a Satanás, yo no creo en Satanás, yo soy cristiano. No. Satanás nos muestra, nos pone trampa siempre. Entonces podemos ser el mejor cristiano, pero no estamos exentos de trampas del enemigo. Bueno, entonces ojalá que el Señor nos ayude a crecer cada día, a cumplir su palabra y a obedecerle aquí a Salomón, que Dios nos está hablando a través de Salomón. Esfuérzate, guarda los preceptos, andando en sus caminos, observando sus estatutos. Bueno, dejamos aquí, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, por tu amor y por tu misericordia. Hoy, Señor, ponemos este día en tus manos para que nos protejas y nos cuides. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hubo algunas interrupciones, la tecnología, pero bueno.